Buenos días, tardes, noches, según cuando veas este vídeo. Pues en este presente vídeo pretendo explicar el concepto de función lineal y hacer varias representaciones gráficas de dichas funciones. Antes de comenzar, si es útil definir que a una función se le representa por la letra i, o también podemos representarla como una función f que depende de una variable x, ¿vale? Es decir, esto y esto es lo mismo. Podremos verlo como y es igual a algo o f que depende de x. Una función lineal no es más que una expresión de la forma siguiente: m por x más n, donde m y n son números, ¿vale? M y n pertenecen a los números reales, es decir, puede ser 1, menos 1, menos un medio, 0, 2, etc. Esta m es lo que yo llamo la pendiente de la recta. Esta pendiente nos da la inclinación de dicha recta y n es la ordenada en el origen, es decir, es el punto donde corta dicha función al eje y. Dependiendo de esta m, si es positiva o negativa, es decir, si es un número positivo o un número negativo, esa ecuación o esa recta será creciente o decreciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la pendiente es positiva, tendremos una función de la siguiente forma, es decir, este será mi eje y este será mi eje x, y si m es positivo, la ecuación o la función crecerá, es decir, crece. Y si m es negativo, pues tengo yo mi sistema de coordenadas cartesiano, donde aquí represento al eje y aquí represento al eje x, y mi función será decreciente, ¿vale? Es decir, si la m es positiva, la función crece. Si la m es negativa, la función decrece. Eso nos da una idea a la hora de representar dichas funciones. Estas funciones son muy aplicables cuando realizamos compras y pagos, y he puesto aquí un ejemplo para que veáis la gran utilidad de estas funciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si llega un fin de semana que yo quiero salir con los amigos a un restaurante y decido pedirme hamburguesa en el restaurante y me dice la carta que una hamburguesa vale 3 euros. ¿Cuánto valdrán dos hamburguesas? Pues si una vale 3, 2 valdrán 6 euros. ¿Y cuánto valen 3 hamburguesas? Pues 3 hamburguesas valen 3 y 3, 6 y 3, 9 euros. Entonces, imaginaros que yo quiero representar este suceso que me ocurre mediante una función lineal, ¿vale? Entonces, hay que tener claro, que esto ya lo vimos en el concepto de función, que la i, esta i, voy a poner en rojo, esta es la variable, esta era la variable dependiente. Variable dependiente. Y esta x, perdón, es la variable independiente. Independiente. ¿Por qué y es la variable dependiente? Porque la y depende de lo que valga x. Y a x le puedo dar yo cualquier número. Entonces, en este caso, las hamburguesas, ¿qué será? ¿La variable dependiente o independiente? Pues lo más normal es que sea la variable independiente, ¿vale? Es decir, lo voy a representar con la x. ¿Por qué? Porque yo llego a un restaurante y me puedo comer una, dos, 3, 4 o las que yo quiera. Es decir, el restaurante no me va a fijar esa variable. Es decir, yo me como las hamburguesas que yo quiera. No vengo ya preestablecido al restaurante diciéndome ellos, te tienes que comer 2 hamburguesas. No, me como las que yo quiera, ¿vale? Y el precio será la variable dependiente. ¿Por qué? Porque este precio dependerá de las que yo me coma, ¿vale? Entonces, esta variable la represento por la letra i, ¿vale? Entonces, imaginaros ahora que yo quiero representar esta función. Pues vamos a llamar, en vez de f de función, voy a poner coste, ¿vale? El coste de la variable que va a ser hamburguesas, ¿vale? Es decir, la función yo la he llamado coste. Y la variable independiente, la hamburguesa o la x, que es lo que estaba aquí dentro, ¿vale? Esta. Relacionarlo con esto. Es como si fuéramos a escribir una función f de x, ¿vale? Entonces, este coste de la hamburguesa, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cuánto vale cada hamburguesa?
pues vale 3 euros. Pues yo pongo un 3, ¿vale? ¿Y por qué lo tengo que multiplicar? Por el número de hamburguesas que yo me coma, ¿vale? Entonces, esto es lo que llamaría la función lineal que representa mi situación de ir a un restaurante y el coste de comerme una hamburguesa determinada, ¿vale? Si queremos representarlo con la función lineal, pues recordad que f de x no es más que mx más n. En este caso, este término no existe y nos quedaríamos solo con el mx. La pendiente sería el 3 y la x en este caso la hemos llamado hamburguesas, porque es la variable independiente, no depende de nada. Entonces, imaginaros que en el restaurante yo llego y pido una hamburguesa, es decir, h igual a 1. ¿Cuánto me cuesta? Pues lo que tengo que hacer es el coste en 1. Es decir, donde ponga h, pongo un 1. ¿Y el coste de 1 cuánto es? Pues 3. 3 por 1, que son 3 euros. ¿Veis? Si me como 2, pues sería 3 por h, pero en vez de poner h pongo un 2. Y es 6 euros. Si me como 3, pues el coste de h igual a 3, pues 3 por 3, que es 9 euros. Como veis, podéis ir sacando todos los valores o todo el coste que me va a costar comerme 1, 2, 3, 4, 5 o las hamburguesas que yo quiera. Entonces, con esto quiero dejar claro que las funciones lineales son aplicables a numerosos ejemplos de nuestra vida cotidiana y sobre todo en las compras y pagos, ¿vale? Entonces ahora nos pasamos a los diferentes casos de funciones lineales que vamos a tener. El primer caso que tenemos es cuando la ordenada en el origen, es decir, la n, sea 0. Es decir, este valor vale 0. Entonces tendremos una ecuación que será y es igual a mx. Recordad que esta ecuación es la que representaba nuestro coste de hamburguesa. Mira, coste de hamburguesa son 3 por h, es decir, la n no existe. Este numerito que sumaba no estaba. Y esto es lo que se llama función de proporcionalidad directa, ¿vale? Una magnitud aumenta, que son el número de hamburguesas, y el precio aumentará también, ¿vale? Una proporcionalidad directa. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. El primero de ellos va a ser este, y es igual a 3x. Y el segundo va a ser y es igual a menos 3x. ¿Vale? Voy a ponerle el 1 a este primer ejemplo y el 2 a este segundo ejemplo. ¿Vale? Y vamos a resolverlo. Para representar estas funciones lineales donde la ordenada del origen es 0, lo ideal es hacer una tabla gráfica antes de representarla. Entonces, para ello, el valor de x, cojo yo los valores que yo quiera. Yo recomiendo siempre que esté el 0. ¿Vale? El 0 que esté. Y los demás, coged los que vosotros queráis, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, el menos 1 y el 1. Y aquí voy a coger otro. Voy a coger el 2 y el menos 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Recordad, si la x es 0, tengo que venirme a mi ecuación, mi función, y donde ponga x, poner un 0. Es decir, y es igual a 3 por 0. 3 por 0 es 0. Y lo pongo aquí. ¿Vale? Si la x vale menos 1, ¿cuánto vale la y? Pues la y será 3 por menos 1. 3 por menos 1 es menos 3. Y lo pongo aquí. ¿Vale? Y si la x vale 1, 3 por 1 es 3. ¿Vale? Ya tengo mi primera función o función lineal o ecuación resuelta con la tabla de valores. Vamos a representarla, ¿vale? Recordad que representar es en el eje X me desplazo 0 unidades y en el eje Y me desplazo 0 unidades. Es decir, el punto de corte estará aquí, ¿vale? Luego me desplazo una unidad hacia la izquierda, es decir, menos 1, aquí, y me desplazo 3 unidades hacia abajo en el eje Y. Pues 3 unidades es
1, 2 y 3. Estaría por aquí. ¿Vale? Y luego el 1, 3 me desplazo una unidad en el eje X y 3 unidades en el eje Y. Pues estaría por aquí. ¿Vale? Vamos a unir esos tres puntos que formarán la recta de mi función lineal. Esta será la recta que representa el ejemplo primero de mi función lineal. Como veis, esta recta era igual, y es igual a 3x. La pendiente de esta recta, recordad que es lo que acompañaba a la x. Lo que acompaña a la x es la pendiente, es decir, la pendiente era 3. Como 3 era positivo, era el primer ejemplo, ¿vale? Era el primero. Es creciente, es decir, crece. ¿Qué va a suceder aquí en el segundo ejemplo? Que la pendiente ahora es menos 3. Con esto ¿qué quiero decir? Que como menos 3 es negativo, estaremos en el segundo ejemplo. Es decir, va a ser una ecuación o una función decreciente. Será algo así. ¿Vale? Pues vamos a hacer la tabla de valores. Si la x vale 0, al igual que antes, nos venimos aquí y donde ponga x pongo un 0. Pues ahí es igual a menos 3 por 0. Menos 3 por 0 es 0. Si la x vale 2, la y será menos 3 por 2, que es menos 6. Pues aquí pongo un 0, pongo un menos 6. Y si la x vale menos 1, y es igual a menos 3 por menos 1. Menos por menos es más, y 3 por 1, que es 3. Pues aquí pongo un 3, positivo. Vamos a representar ahora la gráfica. Voy a coger para hacer puntitos rojos. El 0, 0, es decir, va a cortar en el origen. El 2 menos 6, me desplazo 2 unidades a la derecha en el eje X, es decir, 2 unidades, y 6 unidades hacia abajo. Es decir, estaría por aquí, ¿vale? 2 a la derecha y 6 hacia abajo. Y luego el menos 1, es decir, una unidad a la izquierda en el eje X y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. Es decir, menos 1, 3. ¿Vale? Estaría por aquí. ¿Vale? Vamos a unir esos puntos y formar la segunda recta. Quiero que veáis que esta recta, la naranja que acabo de dibujar aquí, esta será y es igual a menos 3x. Al ser la pendiente m igual a menos 3, que lo acompaña la x, esta recta será decreciente. ¿Qué características tienen estas rectas? Si os dais cuenta, la ordenada en el origen era 0. ¿Con eso qué quiero decir? Que estas rectas siempre cortarán al origen. ¿Por qué? Porque n es igual a 0. N es el corte con el eje Y. Si es 0, cortará al eje Y en el punto 0. ¿Vale? Nos pasamos al caso 2. El segundo caso que tenemos es cuando ya tenemos m y n. Es decir, tenemos los dos numeritos de la pendiente y la ordenada de origen. Vamos a hacer dos ejemplos. Para el primero de ellos, ¿vale? Que lo voy a poner aquí. Vamos a hacer y es igual a más 2x menos 1. Y el segundo ejemplo vamos a hacer menos x más 1. ¿Vale? Quiero que sepáis que aquí, en este primer ejemplo, ¿vale? Este primer ejemplo, vamos a sacar cuál es la pendiente. La pendiente siempre lo acompaña la x, es decir, el numerito acompaña la x. Entonces la pendiente es 2. ¿Y cuál es la ordenada en el origen? Pues n es menos 1. Como m es 2, que es positivo, la gráfica va a ser creciente, ¿vale? Va a crecer. Y en este segundo ejemplo, la pendiente, aquí hay un signo menos, es decir, no se pone, pero aquí es como si hubiera un menos 1. Pues la pendiente es menos 1. Como es negativo,
esta gráfica será decreciente, ¿vale? Y la ordenada del origen es 1. Entonces, vamos con este primer ejemplo. Aquí, para coger puntos, igual que antes, considero esencial coger el x igual a 0. Ya los demás, coged los que vosotros queráis. El 0 debería de estar. Vamos a coger, por ejemplo, el 1 y vamos a coger el menos 1. ¿Vale? Aquí el 0 tiene que estar. Vamos a coger el 1 y vamos a coger el 2. ¿Vale? Por ejemplo, la x siempre cogemos los que nosotros queramos, pero es recomendable que esté el 0 en la x. Vamos a calcular los valores de y. Igual que antes. Si la x vale 0, vamos a ver cuánto vale y. Nos venimos a esta ecuación. Donde ponga x, pongo el 0. Pues 2 por 0 menos 1. 2 por 0 es 0, que menos 1 es menos 1. Pues me vengo y lo pongo aquí. ¿Vale? Es normal. Recordad que la ordenada en el origen era menos 1. Es decir, este será un punto de corte con el eje y, en menos 1. ¿Vale? Si la x vale 1, pues igual. Y será igual a 2 por x, pero en vez de poner x pongo un 1, menos 1. 2 por 1 es 2, que menos 1 es 1. Y lo coloco aquí. Y para x igual a menos 1, ¿vale? Y es igual a 2 por menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, que menos 1 es menos 3. Pues lo coloco aquí. Vamos a representar esta función. Pues igual que antes, con la tabla de valores, cojo el 0 menos 1. Es decir, en el eje X no me desplazo y bajo una unidad. Estaría aquí. ¿Vale? Ahora el 1, 1. Pues me desplazo una unidad en el eje X y una unidad en el eje Y. Estaría por aquí. ¿Vale? Luego, menos 1, 3. Me desplazo una unidad a la izquierda en el eje X y 3 unidades hacia abajo en el eje Y. Pues estaría por aquí. ¿Vale? Menos 1. Si uno de esos 3 puntos, tendré la recta de mi función. Como veis, esta es la recta que representa y es igual a 2x menos 1. ¿Vale? Quiero recordar que lo que acompaña a la x, m, la pendiente era 2. Como es positivo, estábamos en el caso 1. ¿Vale? Es decir, este. Si m es positivo, la ecuación es creciente. Es decir, esta función crece, se hace cada vez más grande. Vamos con el segundo ejemplo. Pues igual que antes, vamos a hacer la tabla de valores. Si x es 0, vamos a ver cuánto vale la y. Pues la y no es más que, donde ponga x, pongo un 0. Sería 0 más 1, que es 1. Pongo aquí. Si la x es 1, y sería igual a menos x, es decir, menos 1, porque es positivo, le cambio el signo, más 1, que es 0. Pues lo pongo aquí. Y ahora, si la x es 2, que he cogido el 2 también, y es menos 2 más 1, que es menos 1. Y lo coloco aquí. Vamos a representar esta segunda ecuación. Para ello voy a coger los puntitos rojos. Estaría el 0, 1. Es decir, me desplazo en el X 0 unidades, es decir, me quedo aquí y arriba 1 unidad. Estaría aquí. Luego, el 1, 0. Me desplazo una unidad en el eje X y 0 unidades en el eje Y. Pues estaría aquí. Y luego el 2, 1, 2 menos 1, me desplazo 2 unidades en el eje X y una unidad hacia abajo en el eje Y. Pues estaría aquí. Si uno de esos 3 puntos, obtengo la recta que representa mi segunda función lineal. Como veis, esta recta, la azul, representa y es igual a menos x más 1. ¿Qué quiero que veáis? Que como la pendiente
es menos 1 o era menos 1, pues esta gráfica decrece, ¿vale? Va decreciendo. Es una pendiente negativa. Esto es como si fuéramos cuesta abajo y esto es como si fuésemos cuesta arriba, ¿vale? Este es el caso 2 y nos pasamos al caso 3, que es el más sencillo. El caso 3 es el más sencillo, donde la pendiente es 0. ¿Qué quiere decir que la pendiente es 0? Pues si nosotros vamos por la carretera y no tenemos pendiente, quiere decir que vamos lo más llano posible. Es decir, nos vamos a pie de playa y vamos caminando por la playa. Es decir, no existe ninguna pendiente ni ninguna cuesta, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿cuál será la función que represente este caso? Pues y es igual a n, siendo n la ordenada en origen. Entonces, ¿qué ejemplos tendremos aquí? Pues vamos a hacer el primero, que va a ser y es igual a 3. Tiene que ser un número nada más. Recordad que la n es esto, es lo que no tiene x. Es decir, esto es 0. ¿Vale? Esto no existe porque la m es 0. 0 por x es 0. Solo me queda la n. Y vamos a hacer y es igual a menos 4. ¿Y cómo se hacen estas gráficas? Pues estos ejemplos son muy sencillos. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si queréis hacer una tabla de valores, que no es necesario, vamos a darle 3 valores cualquiera. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 0. Porque he dicho que el 0 tiene que estar siempre. Y aquí el 0, el 2 y el 1. ¿Cuánto va a valer la y? Como veis, en mi ecuación no existe la x. Entonces, me da igual los valores que yo le dé aquí, que esto siempre va a valer 3, 3 y 3. No depende de x. Yo no puedo meter la x aquí para calcular el valor de y. Por lo tanto, será un valor constante. ¿Vale? Y aquí igual, para cada valor de x que yo le dé, ¿existe algún valor de y? El menos 4. Siempre menos 4. Porque no depende de x. A estas funciones se le llaman funciones constantes. ¿Vale? Entonces vamos a representar el primer caso. El primer caso es que para todos los valores de x, es decir, todos los valores de x, ¿cuánto va a valer siempre y? Pues y vale 3. Es decir, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Como veis, cada valor que yo le dé de x siempre me vale un valor constante, que será 3. Si unimos esos puntos nos sale la recta de dicha función lineal. Y esta será la gráfica de la función lineal y es igual a 3. ¿Vale? Es decir, para esta gráfica son las más sencillas. Si pones igual a 3, te viene al punto del i 3 y haces una recta. ¿Vale? Y ahora vamos que i igual a menos 4. Pues igual, para todos los valores de x, ¿cuánto vale la i? Pues vale menos 4. Es decir, aquí, 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 aquí. Y así, entonces tendremos una recta como la de arriba, pero en vez de en 3, en menos 4. Si la representamos, obtenemos la siguiente recta. Y esta será la recta para i igual a menos 4. ¿Vale? Y con esto terminamos los 3 casos de funciones lineales que nos pueden plantear. Para finalizar, voy a hacer un pequeño resumen de las ecuaciones que representan nuestras funciones lineales. En resumen, recordad que partimos de esta ecuación lineal, ¿vale? Que representa nuestra función lineal. El primer caso que hemos visto, era y es igual a mx. Estas funciones se llaman funciones de proporcionalidad directa. ¿Vale? Directa, ¿por qué? Porque si una magnitud aumenta, es decir, la y aumenta, la x aumenta, siendo m la pendiente. El segundo caso que hemos visto es y es igual a mx más n. Estas funciones se llaman funciones lineales. O funciones afines, ¿vale? Donde ya tiene una pendiente y una ordenada en el origen. Y por último hemos visto
la más sencilla de representar, que era y es igual a n. Y esto es lo que conocemos como las funciones constantes. Estos son los tres casos que hemos visto y espero que este vídeo sea de gran utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.